Bueno, hola a todos. Vamos ahora con las preguntas de Ley General Presupuestaria, bueno, del bloque de financiera, que en este caso fueron solamente de la Ley General Presupuestaria, del examen repetición COVID de la convocatoria de 2019. Vale, tuvimos tres preguntitas y, por ejemplo, esta primera, muy chula, la verdad, porque es, bueno, uno de los artículos importantes y preguntables y que además esto, entenderlo, pues, también tiene bastante lógica de cara a supuestos prácticos. Vale, son tres, no son muchas, pero yo creo que pueden ser bastante provechosas. Vale, porque esta primera nos habla de cómo se van a especificar los gastos y nos hablan en concreto de los de personal. Claro, aquí está el matiz. Aquí tenemos una regla general, luego una primera excepción, digamos, luego una segunda excepción y luego una tercera excepción. O sea, muchas excepciones a esa regla general. Pero bueno, nos dicen, según el artículo 43 de la Ley General Presupuestaria, en los presupuestos de gastos, los gastos de personal, ¿cómo se van a especificar? Vale, aquí la regla general sería vinculación a nivel de concepto, se especificarían a nivel de concepto. Pero los de personal se especifican a nivel de artículo. Vale. Vemos el artículo 43 y repasamos toda la lógica. Vale, nos dicen, vale, especificación de los presupuestos de gastos, presupuestos, los créditos se especifican a nivel de concepto. Esa es la regla general. Vale, la regla general sería el concepto. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos varias excepciones. Porque nos dice, vale, los de personal y los de gastos corrientes en bienes y servicios a nivel de artículo. Vale, nos preguntan por personal, por una de estas primeras excepciones. Personal sería a nivel de artículo. Lo mismo ocurriría con los gastos corrientes en bienes y servicios. También sería a nivel de artículo. Y luego, segunda excepción sería inversiones reales a nivel de capítulo. Vale, que es quizá lo más extenso. A nivel de capítulo. Entonces tenemos una regla general que es nivel de concepto. Luego, primera excepción, gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, que sería nivel de artículo. Luego, segunda excepción, inversiones reales, que sería nivel de capítulo. Pero luego incluso os decía que hay tres excepciones, que es lo que tenemos en el punto segundo. Que realmente, bueno, son tres, son múltiples excepciones que no nos concretan porque nos dicen que se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica todos los siguientes, que serían los de atenciones protocolarias y representativas, gastos reservados, arrendamiento de edificios y otras construcciones, los ampliables, los que establezcan asignaciones identificando perceptor beneficiario, excepto las que se destinen a tema de transferencias corrientes o de capital al exterior, los que se establezcan para los presupuestos de cada año y los créditos extraordinarios. Todos estos irían al nivel que corresponda en función de su concreta clasificación económica. Por lo tanto, tenemos una regla general, nivel de concepto. Luego, primera excepción, gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, nivel de artículo. Luego, otra excepción más, inversiones reales, nivel de capítulo. Y luego, en última instancia, todos estos que no nos concretan el nivel, sino que nos remiten a la concreta clasificación económica. O sea, no nos especifican si es artículo, capítulo, concepto, nada. Pero todos estos tienen también sus particularidades. Atenciones protocolarias, lo de arrendamientos, los ampliables, los extraordinarios, los de estas asignaciones, digamos, nominativas y los que se establezcan en los presupuestos de cada ejercicio. Vale, y todo esto sería importante, bueno, importante, evidentemente, todo esto sería preguntable y sobre todo, claro, aquí lo que tenemos que hacer, evidentemente, es aprendérnoslo bien, eso está claro siempre, pero es que luego además nos tenemos que fijar bien en qué nos preguntan. ¿Sabes? Porque aquí, claro, en función de que si te preguntan por la norma general, pues lo dicho, te vas al nivel de concepto. Si te preguntan por la primera excepción, personal o gastos corrientes en bienes y servicios, te vas al nivel de artículo. Si te preguntan por inversiones reales, a nivel de capítulo. Y si te preguntan por cualquiera de estos, pues lo que establezca su concreta clasificación económica. Vale, pero bueno, todo este bloquecito interesante, todo este artículo interesante y preguntable de los que darían juego. Vale, luego el siguiente que tenemos va sobre el artículo 27 y aquí tenemos bueno, una opción correcta, evidentemente, pero luego tenemos dos opciones que también nos dan bastante juego para repasar. Vale, nos dicen, señale la afirmación correcta en relación con los principios y reglas de gestión presupuestaria que se recogen en el artículo 27. Vale, la correcta es la A. La gestión del sector público estatal, sometida al régimen de presupuesto anual, aprobado por las Cortes, y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. Vale, es verdad. Yo creo que lo de que el presupuesto anual, esto a poco que sigamos la actualidad y veamos un poco los medios de comunicación y tal, yo creo que se sabe que los presupuestos son anuales, porque es la ley más importante, o prácticamente siempre es la ley más importante que se aprueba cada año, y antes no, porque había mayorías absolutas y era súper fácil de hacer, pero ahora que tenemos ya unos parlamentos más fragmentados, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, suelen ser muy, muy complicados de aprobar, en ocasiones dan muchísimo debate y muchísima negociación la aprobación de los presupuestos, porque al final es como gastar los recursos públicos.
Entonces, bueno, es algo que tiene seguimiento mediático, siempre se habla en medios de comunicación y tal. Entonces, yo creo que más o menos se sabe que los presupuestos son anuales. Cada año, supuestamente, hay que aprobar una ley. Que si no se aprueba, se prorrogan y todo esto, como se regula en la ley. Pero, en la propia ley de general presupuestaria me refiero. Pero que son presupuestos anuales, yo creo que más o menos por cultura general se sabe. Y luego lo de que hay un escenario plurianual, si habéis estudiado la ley también lo sabréis, porque efectivamente hay unas limitaciones, número de ejercicio, porcentaje de gasto que se puede imputar a cada uno de esos ejercicios futuros. O sea que también más o menos son conceptos que entre cultura general y un mínimo conocimiento que podamos tener de la norma, yo creo que lo vamos a saber bien. Presupuesto anual y ese escenario plurianual. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al 27. Sí, porque no me va muy bien internet aquí. Estoy en una habitación diferente de la habitual para grabar. Claro, vamos al 27. Gestión del sector público estatal, presupuesto anual y escenario plurianual. Es lo primero que tenemos, gestión del sector público estatal, presupuesto anual, aprobado por las Cortes y límites de un escenario plurianual. Vale, ¿qué pasa? Luego nos dicen, la letra C, por ejemplo, los recursos del Estado se destinan a satisfacer el conjunto de las obligaciones sin que por ley se pueda establecer su afectación a fines determinados. Ahí está el problema, en la coletilla final. Porque es verdad que en principio tenemos esa desafectación, pero sí que puede haber una afectación por ley. Recursos del Estado, cada organismo autónomo, entidades que forman el sector público estatal, se destinarán a satisfacer el conjunto de las respectivas obligaciones. En principio hay esa desafectación, pero sí que se puede afectar por ley, salvo que por ley se establezca su afectación a determinados fines. Entonces, claro, aquí nos dicen la primera parte bien, tenemos esa referencia a satisfacer con los recursos el conjunto de las obligaciones, o sea, tengo este dinero y este dinero es para pagar todo, pero puede ser que se establezcan vinculaciones. Este dinero en concreto va a ser para pagar esto en concreto. Sí que se puede hacer, existe una reserva de ley para establecer esa afectación, pero sí que se podría hacer. Bueno, entonces, en principio, el dinero que se recauda es para satisfacer el conjunto de sus gastos, pero se puede hacer una afectación concreta. Este dinero que estoy consiguiendo en concreto lo voy a destinar a este gasto en concreto. Eso es lo que sería la afectación. Entonces, en principio tenemos esa lógica de la desafectación, pero cabe la posibilidad de que se haga la afectación a fines determinados, pero tendríamos esa reserva de ley, se puede hacer por ley. Vale, aquí nos dice sin que por ley, o no se exceptúa, no, a través de una ley justo es como se puede, digamos, hacer desaparecer ese principio de desafectación y se podrían afectar los ingresos, los recursos a fines determinados. Vale, por lo tanto está interesante, digamos como que nos ponen que no hay excepción y sí que la hay, que sería a través de una ley establecer esa afectación. Y luego la D, pues hace un poco al revés, ¿no? Te dicen, pueden atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, aunque la ley no lo autorice de modo expreso. No nos dicen esto. Dice, los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Claro, dicen, sí que se puede hacer, aunque la ley no lo autorice. Claro, realmente es al revés, es no se puede hacer salvo que la ley lo autorice. Vale, entonces, fijaros que la lógica, tenemos destaco sobre todo estas dos opciones, la C y la D, porque nos dicen cosas parecidas a lo que establece la ley, pero algo que la ley nos lo enuncia en sentido afirmativo, nos lo ponen en sentido negativo, viceversa, juegan un poquito con estos aspectos, que ya, si habéis ido viendo varios vídeos, o bueno, si me seguís por las explicaciones de YouTube, o habéis hecho cursos de los otros que tengo en el aula virtual, seguro que estaréis ya familiarizados con esta pauta de proceder que tienen los tribunales, que es muy habitual. Cogen algo que está en negativo, te lo ponen en afirmativo, cogen algo que está afirmativo, te lo ponen en negativo, ponen en quizás no es. Son estrategias muy habituales que utilizan los tribunales para hacer las opciones incorrectas. Vale, así que nada, aquí la correcta sería la A, y yo pienso que esta pregunta que da para repasar bastante. Y luego la última, esta es, bueno, bastante teórica, no da mucho juego, pero sí que me da pie a reforzaros otro de estos consejos, a riesgo de ser pesado, porque aquí nos preguntan, ¿a quién atribuye el artículo 75 de la Ley General Presupuestaria la función de ordenador general de pagos del Estado? Ordenador general de pagos del Estado. Os enfatizo lo del Estado por un matiz que vamos a ver ahora en el 75. La correcta es la C, es a la persona titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Esta sería la buena. Vamos al artículo 75 y mientras me desplazo por la ley os voy destacando el consejo. El consejo es que además ya os lo dije más veces seguro, que es que todo lo que sean
órganos competentes para hacer cosas son aspectos preguntables, ¿vale? Siempre que veáis en cualquier norma el competente para hacer esto, el competente para hacer lo otro, también son cosas que gusta preguntar. Claro, aquí nos dicen, pues básicamente, ¿quién es el competente para actuar como ordenador general de pagos? Bueno, pues sería el director general del Tesoro y Política Financiera, bajo la superior autoridad del ministro de Economía. Pero esa competencia para actuar como ordenador general de pagos del Estado le corresponde al director general del Tesoro y Política Financiera. Vale, entonces, todo lo que sean órganos competentes en cualquier norma para hacer cualquier cosa, siempre fijaros, porque son cosas que también gusta preguntar. Perdón. Y si os fijáis, os destacaba lo de el Estado, Ordenador General de Pagos del Estado. ¿Por qué? Porque en el punto segundo nos hablan del Ordenador General de Pagos de entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. ¿Vale? Y ahí sería el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, bajo la superior autoridad del supuesto, que ahora ya no es así, pero bueno, cuando se redactó la ley tenían estos nombres y como son así de guays en el Estado, no, los legisladores me refiero, no actualizan las cosas, hacen mal las referencias, bueno, no voy a hacer ahora la crítica que no viene al caso, pero mal redactado esto, siguen haciendo referencia a ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que no sería así, pero bueno. Cuestión, que si nos preguntaran por el ordenador general de pagos de las entidades gestoras y servicios comunes, claro, la respuesta es otra. Sería director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. Nos preguntan por el ordenador general de pagos del Estado y ahí sería director general del Tesoro y Política Financiera. Vale, por lo tanto, tema de órganos competentes, siempre importante, siempre son cuestiones preguntables, en cualquier norma, no solo en esta, como os estoy indicando expresamente. Y luego, además, en esto en concreto, respecto a la ordenación de pagos, ordenador general de pagos, claro, conviene que nos fijemos si nos preguntan por el Estado o nos preguntan por seguridad social. En función de por lo que nos estén preguntando, la respuesta será una o será otra. Vale, por lo tanto, nada, estas son las tres preguntitas. Lo dicho, a nivel cuantitativo no son muchas, pero yo pienso que son, o que han sido, bastante interesantes. Vale, eso espero que os hayan valido para hacer un repaso. Así que nada, vistas estas, a por las siguientes.